El doctor Anthony Fauci volvió a quedar frente al Congreso, pero no en una audiencia común y tampoco fue una entrevista amable. Fue una audiencia con preguntas durísimas sobre el origen del COVID, sobre Wuhan, sobre investigaciones financiadas por el gobierno, sobre el cierre de las escuelas, es decir, decisiones que afectaron a millones de familias. Y también sobre un diario personal que, según el informe, contradice parte de lo que Fauci había dicho públicamente. Pero bueno, cuando llegó el momento de responder, Fauci hizo algo sorprendente. Se amparó en la quinta enmienda. Y no una vez, tampoco dos, sino más de 100 veces. Y lo hizo incluso después de haber recibido un indulto preventivo. Entonces, si Fauci no enfrentaba el mismo riesgo penal por este indulto, ¿por qué se negó a responder? Hoy vamos a mostrarle los momentos más fuertes de esa audiencia y usted va a ver al senador Josh Hawley haciendo preguntas directas y va a encontrar un doctor Fauci negándose a responder una y otra vez. Así que hoy vamos a analizar por qué esta audiencia puede reabrir una de las preguntas más importantes que quedaron pendientes desde la pandemia. ¿Qué parte de la historia no conocemos? Quédese, no se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy le voy a compartir una parte de lo que fue la audiencia en la que tuvo que asistir el doctor Fauci y le aseguro que con esa partecita de la audiencia, que en total duró casi 3 horas, usted igual ya se va a dar cuenta, tendrá una idea de lo que fue el resto de la audiencia. O sea, una audiencia tan fuerte, tan directa y tan reveladora que lo más importante es que usted la vea. Ahora, para darle un contexto de lo que ocurrió, el doctor Anthony Fauci compareció ante el Senado después de la publicación de un diario que él mismo escribió mientras trabajaba en el gobierno y participaba en la respuesta federal al COVID-19. Ahora, el informe donde se publicó ese diario abrió preguntas sobre temas muy delicados como el cierre de escuelas, el origen del virus, la posible manipulación en laboratorio, el financiamiento de investigaciones riesgosas y las decisiones que Fauci tomó como jefe del NIAID, o sea, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que es una agencia dentro de los NIH, es decir, los Institutos Nacionales de Salud. Pero bueno, cuando en la audiencia los senadores comenzaron a preguntarle, Fauci decidió no responder. Se amparó en la quinta enmienda. La quinta enmienda, para su referencia, protege, en este caso al doctor Fauci, a ser obligado a declarar contra sí mismo en un caso penal. Hasta ahí, bueno, eso existe como derecho constitucional. Pero en este caso hay un detalle clave. Fauci recibió un indulto preventivo en el año 2025 por el expresidente Joe Biden. Por eso el senador Rand Paul sostiene que Fauci no necesitaba esconderse detrás de la quinta enmienda y que el comité podría votar si recomienda cargos por desacato al Congreso. Pero bueno, antes de que le siga contando, quiero que vea usted parte de esta audiencia. Gracias, señor presidente. Bueno, nada demuestra más honestidad que acogerse a la quinta enmienda, ¿verdad, doctor? Hagamos una prueba. ¿Qué día de la semana es hoy? Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la Constitución. ¿De qué color es la corbata que lleva puesta? Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la Constitución. ¿De qué color es la alfombra que tiene delante? Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la Constitución. Y esto no fue un detalle menor. Como vemos, el senador Josh Hawley comenzó con preguntas básicas para mostrar justamente hasta dónde Fauci estaba dispuesto a llevar su estrategia legal. Pues no le preguntó primero por Wuhan, no le preguntó por ganancia de función, sino le preguntó qué día era. Le preguntó sobre su corbata, sobre el color de la alfombra. Y Fauci igual invocó la quinta enmienda. Ahí Hawley, el senador, cambia el enfoque y va directo al punto legal. Porque según el senador, Fauci no podía usar esa protección de la misma manera porque había sido indultado. Mire esta otra parte. A ver, aclaremos una cosa. Usted no tiene ningún derecho bajo la quinta enmienda porque ha sido indultado, como muy bien sabe.
Como la Corte Suprema ha dejado claro desde hace más de un siglo en Brown contra Walker de 1896, cuando alguien ha sido indultado no puede ampararse en ese privilegio. Usted lo sabe, sus abogados que están sentados detrás de usted moviéndose nerviosos en sus sillas también lo saben. Esto no es por la Constitución ni por la ley, esto es por desacato. Desacato a este organismo y desacato al pueblo estadounidense. Lo que Hawley está diciendo es fuerte. Él sostiene que no se trata solamente de un testigo que decidió no hablar. Según el senador, se trata de un funcionario que fue citado por el Congreso, que ya tenía un indulto preventivo y que aún así se niega a responder preguntas pertinentes sobre su toma de decisiones durante la pandemia. Ahora, el informe recoge una frase del senador Ron Paul, que por cierto, Paul es el presidente del comité, es quien impulsó esta investigación, quien publicó el diario de Fauci y habló del posible desacato al Congreso después de la audiencia. Esto es lo que dijo. Creemos que con su inmunidad frente a responsabilidad penal no necesitaba esconderse detrás de la quinta enmienda y que tal vez la quinta enmienda no aplica cuando hay un indulto vigente. Y por eso el comité podría avanzar con una votación sobre desacato al Congreso. Pero bueno, la audiencia no se quedó en el aspecto legal. Después vino una de las acusaciones más duras, el dinero que ganó, los premios en efectivo que recibió el Dr. Fauci, el uso de empleados federales y la pandemia. Escuchamos. Pero creo que sé por qué lo hace. Es porque no quiere responder a las preguntas. Es porque hizo todo tipo de cosas terribles. Es porque durante la pandemia usted se enriqueció, ¿no es así? Se enriqueció mientras la gente moría, cientos de miles de estadounidenses, más de 1 millón al final, y usted se estaba enriqueciendo y no solo hacía eso, sino que utilizaba a empleados federales con dinero de los contribuyentes para solicitar y tramitar premios en efectivo para usted personalmente. Premios en efectivo por un total de más de $1 millón. Hizo todo eso durante la pandemia, ¿no? Eso es una pregunta. Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la ¿Se Constitución. acuerda de Greg Folkers? ¿Quién era? Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la Su Constitución. jefe de gabinete, esa es la respuesta. ¿Se acuerda de Patricia Conrad? ¿Quién era? Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la Constitución. Ajá, era su asistente personal. ¿Qué hacían estas personas en lo peor de la pandemia, en noviembre de 2020, cuando millones de estadounidenses sufrían por el COVID? ¿Qué hacían? Yo se lo diré. Folkers estaba en su nombre solicitando y recopilando información para un premio en efectivo. Veámoslo, tenemos su correo electrónico justo aquí, detrás de mí. Folkers dice, estoy trabajando en la nominación de Fauci para el premio Dan David. Necesitamos reforzar la parte del COVID. ¿Tienes algún texto ya preparado que puedas compartir que describa cómo respondimos de forma novedosa al COVID? Envía esto a varios empleados federales. ¿Qué era el premio Dan David? ¿Se acuerda, doctor? Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la Constitución. Era un premio en efectivo de $900,000. Un premio en efectivo de $900,000. Y lo consiguió porque utilizó a empleados federales para obtenerlo. Y este no fue el único premio, ¿verdad, doctor Fauci? De hecho, usted solicitó y recibió al menos otros 8 premios federales en efectivo en horario laboral federal, utilizando empleados y recursos federales. Aquí los tiene, detrás de mí. Además del premio Dan David, tiene el de la Alianza para el Servicio Público, el premio Adelson, el premio Smithsonian, el de la Academia Nacional de Medicina y el de la Fundación CDC. Esta parte de la audiencia es también muy fuerte, pero hay que explicarla con precisión porque lo que el senador Josh Hawley presenta aquí son acusaciones. Él sostiene que Fauci habría usado empleados federales, tiempo federal y recursos del gobierno para gestionar nominaciones y premios en efectivo durante la pandemia. Premios para él, por supuesto. ¿Y qué hizo Fauci? Lo mismo que hizo hasta ese momento. No respondió las acusaciones que le estaban diciendo. Volvió a invocar la quinta enmienda. Y eso es lo que vuelve el momento tan potente, porque no estamos hablando de un ciudadano común, estamos hablando de una figura que durante años fue presentada como la máxima autoridad médica del país. Y no solo aquí en Estados Unidos, porque otros países
en el tiempo de pandemia, también lo tomaron como referencia y al final terminó cambiando la vida de millones de personas. Escuelas y negocios que cerraron, familias divididas, restricciones por todos lados, mandatos para salir a la calle, para estudiar, para usar mascarillas, etc. Pérdida de confianza. Y ahora cuando le hacen preguntas concretas, la respuesta es silencio legal. Pero bueno, Hawley no se quedó ahí. Luego fue todavía más directo y planteó si esa conducta habría violado la ley federal. Y eso violó la ley. ¿No es así, doctor Fauci? ¿No es así? Violó la ley, ¿no? ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Puede responder. Adelante. Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la La Constitución. ley federal, como usted muy bien sabe, prohíbe la solicitud de premios en efectivo u otros beneficios personales para empleados federales. Y ciertamente prohíbe usar a sus propios empleados para esto. Sección 2635,205 del título 5 del CFR. Ahí lo dice, en blanco y negro. No se pueden usar recursos federales, dinero federal, empleados federales, oficinas federales, correo electrónico federal, ni horario federal para solicitar premios en efectivo. Y usted lo hizo todo, y lo peor es que miles de personas morían mientras usted lo hacía. Se suponía que era el médico de la nación y se la pasaba actuando en la televisión, pero esto era lo que hacía con su tiempo. ¿No es verdad? Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la Constitución. Esta parte cambia el tono porque ya no se trata solo de si Fauci recibió premios, si recibió dinero. La pregunta pasa a ser si empleados, si correos, si recursos y tiempo federal fueron usados para beneficio personal. El senador menciona una norma específica. Esa norma es parte del Código de Regulaciones Federales y Hawley lo usa para sostener que empleados federales no deberían usar recursos del gobierno para solicitar beneficios personales. Otra vez, lo importante aquí es separar acusación de conclusión. Y aquí el senador lo acusa sin dudar. La investigación tendrá que, por supuesto, determinar las responsabilidades detrás de todo lo que ocurrió, pero el dato clave es que Fauci fue preguntado directamente y decidió no responder. No una, sino varias veces. Más de 100 veces repitió la quinta enmienda. Ahora viene una de las partes más duras también de la audiencia, cuando el senador Josh Hawley conecta esas acusaciones con el contexto humano de la pandemia. Mientras Estados Unidos atravesaba muertes, atravesaba divisiones familiares, atravesaba miedo, muchas restricciones y una crisis social. Sí, ya veo por qué. Desde luego que lo veo. Sabe, lo que no me cuadra es por qué estaba tan obsesionado con eso, si ya es rico. O sea, y su plan funcionó. O sea, su patrimonio neto ahora supera los 12 millones de dólares. Recibió más de $1 millón en premios en efectivo durante el COVID, en un lapso de 12 o 24 meses durante el COVID. $1 millón que se embolsó en efectivo usando recursos federales. Ahora tiene un patrimonio de más de 12 millones de dólares. Tiene una pensión que en su primer año pagó más de $400,000 anuales. 1 millón de muertos y usted enriqueciéndose. 1 millón de muertos y usted usando a empleados federales para conseguir premios en efectivo. 1 millón de muertos y usted aquí acogiéndose a la quinta porque no quiere admitir que lo que realmente pasó en todo ese tiempo fue un negocio propio de meses y años. ¿No es verdad, doctor Fauci? Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder amparándome en los derechos que me otorga la quinta enmienda de la Constitución. Esa frase es durísima y justamente por eso hay que mirarla con cuidado. Hawley está construyendo una acusación moral y también política, que mientras el país sufría, Fauci habría estado usando su posición, su personal y sus recursos públicos para fortalecer su propia imagen y recibir premios. Y de nuevo, Fauci no respondió. Y eso es lo que va a quedar grabado para millones de personas, porque durante la pandemia muchas preguntas fueron tratadas como si fueran un ataque a la ciencia.
No se podía preguntar por el origen del virus, tampoco plantear que lo que dijeron podría sonar sospechoso. Y lo digo con mucha cautela, porque durante esos años este tema fue extremadamente sensible en las plataformas digitales y espero que este video llegue a usted. Muchas preguntas sobre Wuhan, sobre el origen del virus, sobre cierres escolares o sobre investigaciones de ganancia de función fueron tratadas como desinformación antes de que siquiera pudieran discutirse esos temas seriamente y a nivel público. Pero bueno, en fin, ahora esas preguntas están en el Senado, están en documentos, están en correos, están en el diario de Fauci, que desde aquí, por supuesto, desde América Revelada, con mucha cautela, tratamos de compartirle a usted toda esta información. Y frente a esas preguntas, la respuesta fue la quinta enmienda, fue el silencio. Ahora pasemos al diario, porque según el informe que presentó el senador Rand Paul, el diario Fauci contradice algunas de sus declaraciones públicas, especialmente sobre el cierre de escuelas. Fauci había dicho que no estuvo involucrado en el cierre de escuelas, pero en una entrada de marzo del año 2020 escribió sobre una conversación con él, el que tuvo contacto con el alcalde de Nueva York, el señor Bill de Blasio. La cita dice: lo convencí basándome en lo que estaba diciendo públicamente y en mi conversación de esta noche de cerrar las escuelas de Nueva York. Y después también escribió que habló con el jefe del gabinete del gobernador de California, Gavin Newsom. En otra cita del diario dice: basándose en mis apariciones televisivas de hoy y ayer, el gobernador decidió cerrar las escuelas en California, así como bares y restaurantes. Bueno, esto es muy importante, porque durante años muchas familias preguntaron quién había influido realmente en decisiones que afectaron a los niños, a los padres, a la economía familiar. Y bueno, el diario sugiere que Fauci tuvo más influencia de la que públicamente había reconocido. Pero el otro punto todavía más sensible es el origen del virus. Según el informe, Fauci escribió sobre una llamada con científicos poco después de que se detectara el COVID-19 en Wuhan, China. En esa llamada, 9 de 11 científicos habrían dicho que era posible que humanos hubieran insertado una característica del virus conocida como sitio de corte de furina. Ahora, el sitio de corte de furina es una característica molecular que fue parte del debate sobre si el virus pudo haber tenido un origen natural o si pudo haber estado relacionado con experimentos de laboratorio. Lo que el senador Rand Paul resumió esa parte con esta frase: esto fue una coincidencia extraordinaria o una prueba clave. Y aquí vuelve la gran contradicción pública. Fauci dijo repetidamente que el COVID-19 probablemente venía de la naturaleza, no de un laboratorio. También sostuvo que su agencia no financió experimentos de ganancia de función. De nuevo, ganancia de función significa, explicado simplemente, hacer investigaciones que pueden modificar un virus para estudiar si se vuelve más transmisible, más resistente o más peligroso. Pero bueno, el informe señala que un inspector general determinó que el NIAID, del que Fauci era la cabeza, financió experimentos riesgosos en un laboratorio de Wuhan y que no hubo supervisión adecuada de esos experimentos. Por eso, durante la audiencia, el senador Paul le dijo a Fauci: su principal preocupación fue ocultar el hecho de que usted aprobó financiamiento para esta investigación peligrosa. Y claramente, esto no cierra el debate, sino todo lo contrario. Porque si al inicio de la pandemia hubo científicos diciendo en privado que era posible una manipulación humana, y si al mismo tiempo el mensaje público fue que el origen era natural, que eso era lo más probable, entonces desde aquí, nosotros, el público, ¿recibió toda la información o recibió una versión filtrada por decisiones políticas, institucionales y personales quizás? Ahora veamos el último video que quería compartirle, porque en esta parte el senador Hawley ya no habla solo de dinero ni de documentos, sino habla de confianza. Sí, bueno, el que calla otorga. Y aquí está la verdad.
Al fin y al cabo, no se trataba solo de dinero, ¿verdad? En realidad era un viaje de poder. O sea, con todo esto, usted quería ser el científico más famoso del mundo, estaba tan concentrado en conseguir cada premio y cada gota de dinero que pudiera, todo porque quería salir en la tele, quería ser el dios del sol de la ciencia, quería ser el tipo que estaba a cargo de todo, quería criticar a Trump, quería asegurarse de que nadie más le robara el protagonismo, quería ser el centro de atención. Tuvo tiempo para posar para la revista InStyle. Esto es lo que hacía con su tiempo. Podía posar para la revista InStyle, pero no puede responder a las preguntas de los estadounidenses. Podía posar para la revista InStyle, pero está aquí acogiéndose a la quinta. Podía posar para la revista InStyle y recibir $1 millón en premios en efectivo, pero ahora se le ha comido la lengua al gato. Seguro que sí. Le digo una cosa, esta es mi conclusión de todo esto. En realidad todo se trataba de usted todo el tiempo. En algún momento del camino se desvió. Puede que haya sido un buen servidor público en algún momento, no lo sé, pero lo que puedo decirle al leer sus correos ahora, al ver lo que hizo, cómo usó a sus empleados, es que en algún momento todo empezó a girar en torno a usted. Se convirtió en un narcisista, un megalómano y un mentiroso. Y le ha mentido al pueblo estadounidense, y le ha mentido a este organismo, y ha deshonrado a su profesión al hacerlo. Se autodenominó el científico más famoso del mundo. Ha hecho más daño a la ciencia que nadie en mi vida. Y espero que se vaya a casa y lo escriba en su diario. Ese cierre fue demoledor, en mi opinión. Y más allá de lo que cada persona piense sobre, Fauci, sobre el senador Hawley o el senador Rand Paul, hay un punto que no podemos esquivar. Justamente la confianza pública quedó destruida. Durante años se le pidió a la gente que confiara, que confíe en los expertos, que confíe en los modelos, que confíe en los protocolos, en las restricciones, que confíe en los cierres, en las agencias, que confíe en las plataformas que censuraban versiones consideradas falsas, que confíe en que las decisiones eran científicas, que no eran políticas. Sin embargo, como usted sabe, la confianza no se ordena, la confianza se gana. Y esa confianza se perdió cuando quienes la tuvieron no respondieron a la gente, cuando documentos internos no coincidían con declaraciones públicas, cuando preguntas legítimas fueron tratadas como teorías conspirativas y años después aparecen en una audiencia en el Senado. Se perdió cuando las personas que durante años que representó la ciencia, al final decidió no responder más de 100 veces. A todo esto también hay que mencionar la respuesta demócrata. Por ejemplo, el senador Gary Peters, demócrata de Michigan y principal demócrata del panel, dijo que la investigación de Rand Paul sobre el origen del COVID-19 buscaba llegar a una conclusión predeterminada y que también era sesgada. También sostuvo que el gobierno debería enfocarse en mejorar la preparación para futuras crisis de salud y revisar acciones de la administración Trump en temas como vacunas y salud pública. Esta fue su frase. Podría seguir con todos los temas que necesitamos mirar hacia adelante para proteger a este país. No estamos haciendo eso en este comité. Eso es lo que este comité fue diseñado para hacer. Eso es lo que ha hecho a lo largo de la historia. Deberíamos volver a eso. Ese es el otro lado del debate. Para los demócratas, esta investigación puede ser vista como una persecución política contra Fauci. Para Rand Paul y los republicanos, en cambio, se trata de rendición de cuentas por decisiones que afectaron a todo el país y a varios países. Pero la pregunta para el público también es mucho más simple. Si Fauci tiene explicaciones, ¿por qué decidió callarse? Si el diario no contradice sus declaraciones, ¿por qué no respondió? Si las acusaciones sobre el financiamiento, sobre Wuhan, sobre los cierres escolares y premios no son reales, es una información incorrecta y también que tiene una motivación política, ¿por qué no responder punto por punto? Y si ya tenía un indulto preventivo, ¿por qué invocar la quinta enmienda una y otra vez? Pero esa es la imagen que nos queda hoy. No hay explicación, tampoco una aclaración ni una defensa. La imagen que nos queda es la de un hombre que tuvo un enorme poder durante la pandemia, que se encontró sentado ante el Senado repitiendo una frase legal para no responder.
La audiencia de Fauci no termina la historia de la pandemia, sino que reabre una herida de millones de personas, porque durante años se nos dijo que muchas preguntas no debían hacerse, que eran peligrosas. A los medios se nos acusó de desinformar, que eran ataques a la ciencia, aunque la ciencia verdadera no debería tener miedo a las preguntas. Una política pública seria no debería depender de silencios. Y un funcionario que participó en decisiones que afectaron a millones de familias debería poder responder ante el Congreso. Bueno, tal vez Fauci actuó siguiendo el consejo de sus abogados. Tal vez su estrategia legal buscaba evitar riesgos. Pero el resultado que nos queda son más preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto de lo que ocurrió durante la pandemia es lo que nos contaron? ¿Cuánto es lo que realmente sabemos? Me gustaría que usted me deje su comentario ahí más abajo, porque yo sé que muchos de los seguidores fieles de todos los canales que abrí saben la cantidad de preguntas que quedaron sin responder, las veces que me callaron cuando quise informar, cuando quise hablar con usted. Y por último, bueno, si todavía este video no fue censurado, quiero hablarle también a quienes valoran el trabajo que hacemos aquí en América Revelada, como en tantos otros espacios que intentamos abrir, intentando también mirar este tipo de temas más allá de la versión oficial y más allá del miedo a preguntar. Porque preguntar sobre Wuhan, sobre cierres escolares, por financiamiento, por decisiones públicas y por responsabilidades, no se trata de atacar a la ciencia, es defender la verdad, es buscar la verdad. Entonces, si usted cree que este tipo de periodismo independiente vale la pena y quiere apoyar, bueno, puede apoyar nuestro canal América Revelada con una donación. Puede hacerlo escaneando aquí el corazón de nuestro programa América Revelada o también desde el enlace que le comparto ahí abajo en la descripción de este video. Tómese un momento y si quiere ayudarnos puede hacerlo. Ahora, claro, el monto lo decide usted. Cada aporte nos ayuda a seguir investigando, a seguir produciendo material y llegando a miles de personas más que quieran informarse. Por supuesto, si no puede ayudarnos económicamente, su pulgar, su poderoso pulgar también nos ayuda muchísimo para que esta información llegue más lejos, ¿sí? Así que vaya abajo y regálenos su poderoso me gusta si no puede dejarnos una donación. Ahora, bueno, volviendo al tema de hoy, ¿cree que Fauci tenía derecho a no responder? Escríbame también en los comentarios porque me interesa saber qué opina. Si este análisis le aportó valor, de nuevo, su dedo, su pulgar, comparte este episodio, suscríbase a América Revelada, active la campanita para que estemos cada vez más conectados. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Nos vemos pronto.